Hola, hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, pero uno muy especial. Vamos a una época en la que la información, se movía a la velocidad de un caballo, básicamente. Juntos vamos a descubrir la increíble historia de cómo nos dimos cuenta de que había voces invisibles a nuestro alrededor y cómo aprendimos a controlarlas. Y todo empieza con esta idea, que parece simple, pero que lo cambió absolutamente todo. Pensemos un momento. Durante casi toda la historia, para que un mensaje llegara a algún sitio, tenía que viajar físicamente. Una carta, una noticia, todo dependía de un mensajero, de un barco. Pero a finales del siglo XIX, la ciencia empezó a intuir algo que era una auténtica locura. Que el espacio, que parece vacío, en realidad estaba lleno de algo, vibrando con un potencial increíble, lleno de ondas que solo había que aprender a escuchar. Y todo comenzó así, no con un cacharro, sino con una idea. Con un chispazo, pero uno teórico, un chispazo invisible que iba a encender la mecha de una revolución. Lo que me parece fascinante de la radio es que no es el invento de una sola persona, sino de una cadena, de un relevo entre genios. Todo arrancó con James Clerk Maxwell, que solo con lápiz, papel y unas ecuaciones predijo que estas ondas existían. Y luego llegó Heinrich Hertz, y, en su laboratorio, hizo lo que parecía magia. Consiguió crear y detectar esas ondas invisibles. Hizo que una ecuación se convirtiera en algo real, físico. Y aquí es donde la historia nos da una de esas lecciones de humildad con una ironía brutal. El mismísimo Hertz, el hombre cuyo apellido usamos hoy para medir las frecuencias, los hercios, soltó esta frase. No podían ni imaginar que esa curiosidad de laboratorio, esas chispitas invisibles, iban a ser la base del mundo moderno. Es increíble, ¿verdad? Claro, una vez que se demostró que las ondas existían, ¿qué pasó? Pues que empezó la carrera. Pasamos del laboratorio y la ciencia pura a una competición feroz, empresarial y sobre todo muy personal. Y en el centro de esta guerra, porque fue una guerra, tenemos a dos figuras que no podían ser más distintas. Por un lado, Nikola Tesla, el visionario, el genio casi místico que soñaba con energía libre para todo el mundo. Y en la otra esquina, Guglielmo Marconi, un joven emprendedor, mucho más práctico, con un objetivo clarísimo: hacer que esto funcionara y, sobre todo, que diera dinero. Esta cita de Tesla es que lo resume todo con una acidez increíble. Verán, en 1901 Marconi se hizo famoso en todo el mundo porque consiguió enviar la letra S en código Morse cruzando el Atlántico. Una pasada. Pero, mientras todo el mundo le aplaudía, Tesla sabía perfectamente que gran parte de ese éxito se basaba en sus ideas, en sus patentes. La batalla ya no era solo por ver quién lo hacía, sino por el reconocimiento, por pasar a la historia. Pero la historia, ya se sabe, tiene sus giros. Muchísimos años después, cuando Marconi ya era una leyenda y había ganado una fortuna, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio la razón a Tesla. La patente clave de la radio era suya. Fue una justicia tardía, póstuma para el genio, aunque para el gran público el padre de la radio ya era Marconi. Pero bueno, hasta este momento la radio era un mundo de pitidos, de puntos y rayas de código Morse. El siguiente salto, el siguiente paso evolutivo, iba a ser todavía más bestia: darle una voz humana a esas ondas. A ver, imaginemos la escena, porque es de película. Es Nochebuena, 1906, un operador de telégrafos en un barco en mitad del Atlántico, con sus auriculares puestos, esperando los típicos pip, pip, pip del Morse, y de repente, de la nada, lo que escucha es una voz, una persona hablando. El shock tuvo que ser total. Era Reginald Fessenden, que acababa de hacer la primera radiodifusión de la historia, leyendo un pasaje de la Biblia y tocando Noche de Paz con un violín. La magia era real. Y en apenas 6 años, la radio pasó de ser una cosa alucinante, un experimento, a ser una necesidad absoluta. Fue la tragedia del Titanic en 1912, la que le demostró al mundo, de la forma más cruda posible, que la telegrafía sin hilos no era ningún juguete. Se convirtió en la herramienta que coordinó el rescate y salvó cientos de vidas en medio de la nada. A partir de ese momento, la radio explota, literalmente. Sale de los barcos y los laboratorios para meterse de lleno en el corazón de la sociedad y cambiarla para siempre. En los años 20, con la llegada de emisoras comerciales como KDKA, la radio se convierte en un miembro más de la familia. De repente, la gente se reunía alrededor de un aparato para escuchar juntos las mismas noticias, la misma música, las mismas radionovelas. Por primera vez en la historia se estaba creando una cultura de masas, una experiencia compartida que unía a millones de personas a la vez. La radio ya era la reina de la casa, sí, pero le quedaba por vivir una segunda revolución, y todo empieza en este año clave, 1947. Pues resulta que ese año, en los laboratorios Bell, se inventa el transistor, y eso lo cambia absolutamente todo.
La radio dejó de ser ese mueble enorme del salón para poder convertirse en algo que te cabía en el bolsillo. Y casi a la vez, el genio de Edwin Armstrong perfecciona la FM y nos da un sonido limpio, de alta fidelidad, sin el ruido estático de antes. De un plumazo, la radio se volvió personal, portátil y sonaba mejor que nunca. Y así, de chispazo en chispazo llegamos a hoy. El wifi que usamos, los móviles, los satélites, el Bluetooth, toda nuestra vida conectada sin cables es hija directa de aquellos primeros experimentos. Aquel chispazo invisible de Hertz en un laboratorio oscuro se ha convertido en la red invisible que nos conecta a todos. La radio original consiguió algo increíble, que todo el mundo escuchara lo mismo a la vez. Creó una experiencia común, nos unió en la misma frecuencia. Hoy vivimos en un océano de contenido infinito, personalizado para cada cual. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿esta nueva era de conexión total nos está uniendo más, como lo hizo la radio, o sin darnos cuenta, nos está metiendo a cada uno en nuestra propia burbuja, separándonos? Ahí queda eso.